Ahí está. Bien. Bueno, esta es la clase de Economía Clásica. Hoy vamos a ver el capítulo 24 de Marx. Ahí en el campus ya está el texto para que lo puedan descargar. Calculo que ya lo vieron o lo descargaron. Y si no, háganlo después de esta clase. Y también les hice unas guías de preguntas para ayudarlos con el seguimiento del tema, ¿sí? Realmente es un tema muy sencillo eh, y muy impactante también. La verdad que para muchas personas cuando leen por primera vez el capítulo 24 queda grabado en la cabeza de la gente. Y no dudo que quedará grabado en sus cabezas más que cualquier otra clase, ¿no? Porque, y digo más que cualquier otra clase, más que cualquier otra materia. Una vez que el capítulo 24 te impacta en tu vida, decís, epa, esto no lo tenía tan claro. Eh, y lo que habla este capítulo es de la acumulación originaria, ¿sí? Eh, ¿Qué se les ocurre que... ¿Alguien lo leyó? Sí, Sí, lo leímos el cuatrimestre pasado para sociología también, Uy, qué así que bronca. Qué bronca. Bueno, ya tenemos. sí, sí, ya está todo spoileado. Completamente spoileado. Uy, si hubiera sabido, hubiera metido otro tema más, chiques. Esto falta... Sí, le dijimos ay, ¿cómo se llama el otro profesor? Que es un genio, A altas clases da, Daniel. Daniel. que, a Daniel, que le comentamos algunos textos que nos mandó que nosotros ya habíamos visto, cosas así, para nada, para esto, para avanzar y seguir viendo nada, cosas nuevas. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces vamos a hacerlo más rapidito. No nos voy a hacer perder tanto tiempo. Eh, Acá lo que Marx plantea es puntualmente de dónde salen estas riquezas que tanto él como hoy nosotros nos encontramos, porque, ok, estamos de acuerdo que Marx plantea que existe una explotación y que el mundo se podrá dividir entre explotadores y explotados. Eso está clarísimo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que alguien llega a ser un capitalista y cómo es que alguien llega a ser un trabajador? ¿Es acaso una elección? ¿Es acaso un sorteo? ¿Tiene que ver con una cuestión racial? ¿Tiene que ver con una cuestión... Bueno, ¿de qué es la pregunta? ¿No? Algo que nos podríamos hacer. ¿Cómo es que alguien... y cuando digo alguien no hablo el verdulero de la vuelta a tu casa que tiene un empleado y que lo explota, no estoy hablando, o Marx no está hablando inicialmente de esa riqueza, de esa acumulación, sino que estamos hablando de acumulaciones muy importantes. Hasta un momento de la historia, ¿sí? Previo al 1450 más o menos, siglo XV, el tema de la tierra, digo, no se lo miraba como se lo mira ahora. De hecho, no, no, no estaba planteada la duda de si alguien tiene o no tiene derecho a poseer tierra. Y esta tierra para poder subsistir. ¿Sí? La gente tenía su terreno, sus acres, si es Europa, su pequeña hectárea, 2 hectáreas, para poder plantar y tener algún animalito para comer y, bueno, sobrevivir en ese contexto, ¿sí? Pero, y entendamos que hasta ese momento, en el feudalismo, bueno, los señores feudales tenían siervos y siervos de la gleba que trabajaban de forma, ya no eran más esclavos, sino que tenían un poquito más de independencia y podían darse el lujo de, bueno, acá lo pongo en duda, ¿sí? De ser libres, a pesar de que tenían que pagar algún tipo de tributo. Obviamente los siervos de la gleba tenían que pagar más y producían solamente para el señor feudal. Pero, bueno, gozaban de una cierta libertad.
Sucede que a partir de ese momento empiezan a aparecer personajes que entienden la importancia de la tierra y de que esta tierra, en términos jurídicos, bueno, no le pertenecía a nadie. Sí, en términos antropológicos, históricos, le pertenecía a esas personas que ya estaban instaladas ahí, que tenían sus casas, sus campos, sus animalitos, su iglesia, su comunidad. Pero esta gente empieza a expulsarlos a estas personas, obviamente con una fuerza este, de una violencia, ¿sí? Una violencia por tener armas, por tener ejército, por tener, etcétera, un poder en el cual una persona más que con un palo no se podía defender, ¿no? Pero empiezan a quedarse con sus tierras y ofrecerles la posibilidad, como una especie de intercambio no muy voluntarioso, de irse a otros lugares, ¿sí? Por espacios más pequeños. Y acá es como empieza a aparecer lo que Marx habla de una acumulación originaria, que arranca en Europa, porque entiendo que es lo que Marx estudia por estar en el epicentro de Europa, pero se empieza a reproducir en todo el mundo. Y ahí es donde empezamos a observar nosotros cómo es que África tiene unas divisiones políticas entre los países tan claras. Si ustedes miran el mapa político, físico-político no, político de África, van a ver que países tienen límites rectos, como si hubiera hecho en un mapa, yo trazo una recta y digo, bueno, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es mío. Empiezan a repartirse el mundo, estos países europeos, Francia, Holanda, España, Portugal, Alemania, países del norte de África, empiezan a repartirse la tierra, ¿sí? Formando colonias. Es la invasión de España a América, es la persecución en África, es la invasión de Inglaterra a la India, etcétera, 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 ¿no? ¿Y para qué esto? Bueno, esto está vinculado con esta acumulación originaria de, bueno, robarle directamente a la gente, inicialmente en Europa y posteriormente en el resto del mundo, para quedarse con esas tierras. Al día de hoy podemos ver grandes riquezas en el mundo, en la cual no se plantea la pregunta de ¿y de dónde salió semejante riqueza? Y cuando hablamos de semejante riqueza hablamos de miles de millones de dólares, ¿sí? Familias en las cuales hace 10 generaciones que no trabajan, pero literalmente no trabajan, solamente viven de la explotación de la tierra. Lo que lograron con esta expropiación es quitarle a las personas sus tierras de subsistencia y de producción. Entonces, cambia la lógica y acá empieza a aparecer este capitalismo en el cual la acumulación de los factores de producción en manos de pocas personas, ¿sí? A partir de una expropiación directamente, hace que las personas dejen de tener tierras. ¿Sí? La gran mayoría de los trabajadores dejan de tener tierras, con toda la complejidad que eso significa, porque ahora pasan a tratar de ingresar en las ciudades, de trabajar, algunos en laburos vinculados con la industria, eso más adelante, trabajos vinculados con lo artesanal, e inclusive haciendo los mismos trabajos que hacían anteriormente en el campo, pero para otros, a cambio de una libertad, esto entre comillas, y un salario que era de subsistencia. Hay una parte, creo que es el punto 3, ¿sí? De este texto, que habla acerca de la legislación. Y Marx empieza a enumerar diferentes legislaciones en diferentes lugares, que lo que hablaban era cómo controlar y cómo reproducir este escenario del robo de las tierras,
¿sí? Obviamente la gente cuando entraba a las ciudades porque no tenía más nada, imagínense, gente que venía trabajando la tierra hacía muchas generaciones y es lo único que sabían hacer, ahora se quedan sin esa tierra, ¿sí? Y caen en la ciudad y son completamente analfabetos, completamente inútiles, porque lo único que saben hacer es trabajar la tierra. Y ahora tienen que ponerse a laburar en una fábrica, en un artesano, en el mejor de los casos, porque si no la otra situación era trabajar para el campo de algún terrateniente grande que se quedó con muchas tierras, o trabajar de limpieza en alguna casa, o trabajos esclavos. ¿Y por qué esclavos? Van a ver que en algunos lugares está prohibido el merodeo, el vagabundeo. O sea, gente que ya no puede vivir o sobrevivir de sus propios frutos de la cosecha y quedan deambulando en las ciudades. Claro, tratando de buscar algo de comida. Y como nadie les da trabajo y las leyes lo castigan, estas personas pasan a ser esclavos. Dice claramente, si a una persona se lo encuentra vagabundeando, otra persona se lo puede apropiar como esclavo. ¿Sí? Pero antes obviamente le marcan con fuego en el cuerpo alguna letra para identificarlo. Si a una persona se le identificaban varias veces vagabundeando, la primera solamente lo azotaban hasta que le sangrase el cuerpo, la segunda iba preso, ¿no? Echándolo a su ciudad de origen o a donde vivió en los últimos años. Inclusive la tercera vez que lo encontraban directamente lo mataban bajo la pena de traición, ¿sí? No sé traición a qué, pero lo trataban de traidor y lo mataban directamente. En esta acumulación originaria también aparece como un tema muy importante la esclavitud de niños. Los niños hasta cierta edad eran esclavizados y después los liberaban. ¿Okay? La mujer un poquito antes, el hombre un poquito después. Pero pasaron a ser esclavos donde se morían porque las condiciones de vida, la alimentación eran paupérrimas. Eh, Imagínense niños de 8, 9, 10 años, 12, 15, muriéndose en las producciones de, de cualquier tipo de manufactura que empezaba a producirse en la Europa tecnológica, en esa revolución industrial. Eh, los esclavos se podían vender, se podían prestar, se podían alquilar, como si fuera un objeto, ¿sí? La persona perdía su condición humana para transformarse en un esclavo. Eh, entonces, el texto lo que va a mostrar es cómo a partir de la violencia existe esta acumulación originaria. Cómo este capital usurero no logra transformarse en un capital industrial, sino que queda como un capital usurero. ¿Sí? Pero el capital industrial aparece a partir de robarle la tierra a otros, ¿ok? De quitarle estas tierras. Cómo la sociedad se va transformando a esta situación en la cual, bueno, los nuevos príncipes, y lo pongo entre comillas, en este capitalismo, surgen a partir de situaciones de mucha, pero mucha violencia. Eh, Violencia de matar, violencia de incendiar, violencia de violar. Todas las violencias que ustedes se les ocurra de la época medieval se las van a utilizar para robarle la tierra a la gente. Posteriormente, cómo los poderosos sacan leyes para justificar, ¿sí?, este nuevo orden en el cual no había capacidad para poder incorporar a todos estos trabajadores que quedan vagabundos. ¿Ok? Esta búsqueda de nuevas tierras para tener nuevos esclavos y nueva acumulación de toda América, África, Asia. Eh, Déjenme ir siguiendo. Esta aparición de estos nuevos terratenientes gigantes, extensiones que se apropiaban, este, y este poder les permitía un poder militar.
no permitía que nadie pudiera reclamarle o ir a pelear por sus tierras, porque estaban en una inferioridad de condiciones, no solo alimentarias, sino también de armas, ¿sí? Pero esto, hasta el día de hoy, que no se plantea el origen de esta acumulación originaria. De hecho, es muy interesante escuchar a los defensores de la libertad de mercado, en la que dicen, bueno, que el mercado elija o no utilicemos el Estado para quitarle, ¿no? Para perjudicar a las empresas, pero no plantean esto de, escúchame, existió un Estado previo a este que funcionó para generarle riquezas extraordinarias a los que hoy pedimos que no le toquen plata, ¿sí? Pienso puntualmente en los libertarios. Si vos escuchás el discurso de un libertario, dudo que los grandes capitalistas, dueños de grandes empresas, estén discutiendo por redes sociales esto de la no intervención del Estado. Eso lo dudo. Hasta por decir, estoy seguro que no sucede. Pero sí aparecen pequeños ejércitos, ¿sí? Liderados por los Milei, liderados por este otro muchacho, salió de la U, ahora no me acuerdo el nombre, eh, que defienden esta posición libertaria en la cual, bueno, Diego Giacomini. Diego, gracias Alan, No hay por qué. defendiendo esta posición, pero sin plantear el origen de esta riqueza, ¿sí? ¿Cómo fue que en algún momento sí utilizaron a ese Estado para acumular riqueza y ahora no se lo puede hacer? Como que a partir de un momento del capitalismo, bueno, así están repartidas las cartas y así hay que bancársela, ¿sí? Obviamente que todos estos defensores jamás van a acceder a semejantes capitales. Obviamente son como soñadores, quizás si defiendo esto, algún día por contagio voy a obtener estas riquezas, pero no va a pasar jamás, porque cuando esté por pasar, estas grandes riquezas no se lo van a permitir, ¿sí? Es este el texto de Marx que me gustaría que lean otra vez, ¿sí? Sé que lo pudieron leer por lo que acaban de decir, quisiera que lo vuelvan a leer, quisiera que puedan seguir el texto con las preguntas que yo les dejé en el campus para ayudarlos a repreguntarse y les voy a dejar también un video de Feynman que también habla del capítulo 24. Mi sugerencia, obviamente, Hernán, creo que sí. ese video también lo compartimos en Sociología. Pero, qué bárbaro, qué bárbaro. Voy a hablar con la sociología. Así no se puede, así no se puede. Bueno, lo vuelvo a poner por las dudas, por si alguno quiere volver a revisarlo. Gracias, Lorena. Apunto que haya entre los alumnos desmemoriados como yo y que necesiten que se los vuelvan a recordar. No debe quedar mucho tiempo este Zoom para un tema en el cual 4 minutos y medio, quedan 4 minutos y 50. Así que si alguien quiere decir algo, charlémoslo. Ya la clase está subida al campus, ahora me queda liberarles el video de Feynman para el que lo quiera ver por primera vez o volver a repetir. ¿Alguien quiere decir algo? Lorena, te veo con muchas ganas de querer hablar. No, una duda que también me había quedado cuando vimos el tema en su momento, y vos recién lo comentabas respecto a la formación del capital usurero. Digo, antes de la formación del capitalista propiamente, ¿cómo es que se hacían de eso, en todo caso, los que posteriormente después van a llevar a cabo la formación de fábricas y bueno, se va a montar toda esa estructura en base a lo que es el capitalismo ya productivo? ¿Y a quiénes? ¿Hacia quiénes? Porque digo, capital usurero es préstamo de dinero con tasas de interés altas, supongo que se refiere a eso. Correcto. A otros que necesitan comprar maquinaria, a otros que necesitan comprar terrenos, ¿sí? ¿De dónde sale? Bueno,
de su producción que salen a exportarle, y con ese diferencial quedan con dinero. No es que lo invierten para armar fábricas, lo utilizan para prestar a otros, a tasas más altas. Y fíjate cómo empieza a aparecer la tierra como factor de producción que pasa a meterse dentro del mercado laboral. El capital, que es un factor de producción, pasa a ser una mercancía más. El trabajo, que antes le pertenecía a las familias, ahora pasa a estar en el mercado del trabajo. O sea, estos tres factores de producción que antes no participaban del mercado, ahora empiezan a participar, dándole la bienvenida al capitalismo. ¿No? O sea, es el gran cambio. Los factores de producción pasan a ser mercancías. O sea, además de la acumulación originaria en cuanto a tierras, hay una acumulación financiera, si se quiere. Sí, claro, claro. Por eso logran hasta plantearle una disputa de poder a los señores feudales. ¿Sí? Porque ahora dicen, mira, vos eres señor feudal, pero ahora la plata la tengo yo. Y gracias a eso invado, gracias a eso gano colonias, gracias a eso tomo esclavos. Destruyo poblaciones completas, civilizaciones. ¿Todo para qué? Bueno, para una acumulación originaria. Lo que hoy llamamos acumulación originaria, ¿no? Queda Es claro. importante entender que hoy estamos acá, sí, solo sí, porque pasamos por eso. No podríamos estar acá si no hubiéramos pasado por eso. No hay forma. Muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sofía, te veo ahí con cara de quiero preguntar. No, nada. Solo capaz comentar que nada, es muy notorio, viste, en este capítulo la cantidad de ejemplos que da Marx, digamos, para explicar esta cuestión. A mí me había llamado mucho la atención y me había molestado al principio la cantidad de reyes que nombra con cada uno con las leyes que propuso, no sé, respecto de, no sé, el salario vagabundeo. mínimo, que no se Sí, podía sí, sí. pagarle más de tanto de Más los de... trabajadores. Era como insólito. Totalmente. Como que había que reproducir ese modelo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, muy buen Claro. punto. ¿Alguien más quiere aportar alguna pregunta, alguna sensación que le generó? Ok, antes de pasar al momento desagradable de Yo ese silencio. Sí, quería seguir dale. con lo que decía Sofía, que también cuando lo vas leyendo, yo creo que había leído, porque yo hice economía clásica el cuatrimestre pasado, pero por temas personales no la pude seguir y ahora la retomé de vuelta. 30 Nada, decir con segundos. esto de que hay un texto complementario que también dice esto de la ley de la vagancia, de que no era que la gente no quería trabajar, sino que no tenía o no podía trabajar, Excelente. como que también te da bronca de decir, eh, o sea, esta ley era para sacarlos como del medio, ¿no? Como para apropiarse su fuerza de Se alguna corta. manera y de ellos, para explotarlos.